Creo que ahí está bastante bien. Listo. Entonces, como tal, este es el syllabus, ¿sí? Para este semestre. Lo primero que vimos fueron las generalidades, que es el frontend. Vamos a ver una introducción ahorita más a fondo de HTML y de CSS. Vamos a ir viendo herramientas de instalación, que fue lo que vimos la clase pasada, manejo avanzado de HTML, grids y layouts, de cómo cuadrar los elementos, lo que es el margin, el padding y el border. Alguito de JavaScript, no es mucho lo que vamos a ver porque pues para eso está el curso de JavaScript que está dictando ACM. También vamos a ver una introducción a los frameworks de diseño y desde la sexta clase más o menos vamos a hacer el enfoque a Web Components. Entonces también van a crear su Web Component y su creación del primer component y todo lo que tiene que ver con sus características y demás. ¿Listo? Entonces más o menos para que tengan en cuenta, pues este es el syllabus, como tal no se requiere ningún requisito especial, por decirlo así. Entonces eso sería por ese lado. Sí, ya estoy grabando. No se grabó la primera sesión, pero pues ya vamos a comenzar con las grabaciones. También les recuerdo que pues está el Classroom. Voy a compartir de una vez. ¿Dónde está? Ahí está. El código de la clase para los que no se hayan inscrito. Ahí se los paso por el Meet. Recuerden, se matriculan como tal con el correo personal, porque con el correo de la universidad no los dejan. Y listo, muchachos. Entonces, ya como tal, comenzamos el temario del día de hoy. Ya vimos para qué sirve el frontend y básicamente para qué estamos acá. Entonces... Oye, disculpa una pregunta, ¿tú grabas la clase? Sí, ya lo estoy grabando acá con OBS. Listo. Y ya luego se las comparto en un Drive. Porque ya Google no permite grabar las clases, maldita sea. Bueno, anyways. Entonces, como tal, lo que nosotros habíamos visto en todos estos mamarrachos que yo tengo acá era el concepto básico de frontend. Entonces, habíamos dicho que el frontend se maneja por tres partes principales. No son lenguajes como tal, pero sí son las herramientas que vamos a ver. No sé, vamos a elegir a alguien al azar. William Steven González, ¿me puedes recordar cuáles son esas tres cositas que vamos a ver? Recuerden, chicos, que voy a estar llamando al azar pues para mirar. Sí, aquí estoy. Dale. Pues lo que recuerdo era HTML y la hoja de estilos que es CSS. Listo, entonces lo que principalmente vimos fue justamente HTML y CSS y por ahí escuché a alguien decir Java, que es la complementación de JavaScript. Entonces sí, tenemos esas tres componentes principales. Lo primero que vamos a estar viendo es el HTML. Como nosotros lo estábamos viendo la clase pasada, el HTML es la estructura, es como la estructura de un carro, por decirlo así. Esa estructura metálica que ya no tiene ni color ni nada de eso. Simplemente el HTML nos va a representar cómo está armada nuestra página. Entonces, por ejemplo, la página que nosotros vemos aquí, el Jamboard, esta tiene los tres componentes, HTML, CSS y JavaScript. ¿Cómo podemos identificar cuál es el HTML? El HTML justamente son todos estos texticos que estaban acá. Este de establecer fondo, borrar marco, este texto que está acá, el botón como tal. Está hecho en HTML si nosotros vamos a inspeccionar, que de hecho esta es la consola, por decirlo así, del navegador. Si nosotros la vamos a inspeccionar podemos mirar que pues esto está dentro de un div, pero dentro de este div debería estar, si no estoy mal, o un link o un botón. Vamos a mirar a ver
cómo está constituida esta página. Este tiene un SVG tiene un pad. Sí, básicamente estas páginas tienen como tal lo que manejan son divs. Pero en algunas otras páginas, básicamente, hay lo que es la constitución de un tag botón. Por acá no creo que lo logré encontrar, pero pues acá, por ejemplo, podemos decir que esto es un div de rol botón. Estas son algunas formas que se tiene para armar este tipo de páginas web. O sea, no un botón, o sea, no esto tiene que ser un botón como tal, pero pues a través de divs y diferentes estilos también pues, se puede simular la acción de un botón. Entonces todos esos botones, todos estos, básicamente todas estas etiquetas que estamos acá, este div que abre y este div que cierra, estos textos como tal, y todo esto se puede implementar como lo que es HTML, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ese HTML no es tan bonito. Si nosotros miramos páginas antiguas, o vamos a mirar a ver si... imágenes. No. Entonces esto no es. HTML page only también. Listo. Entonces si nosotros miramos este tipo de páginas que son solo links, botones, una cosita para ingresar a algún campo, todo este tipo de cosas, esto es estrictamente lo que es HTML. Ya cuando nosotros lo vemos acá bonito, con color azul, que los bordes redondeados, que este fondo es blanco, que este fondo es gris, todo eso es la implementación del CSS. Pero como primera medida siempre va a estar el HTML. Si no está el HTML no tenemos a qué ponerle color, no tenemos a qué ponerle un background. No tenemos dónde poner todas esas decoraciones o todo ese tipo de cosas bonitas que hacen atractiva una página web para el usuario. Entonces básicamente nosotros comenzamos con esto y terminamos con algo, por ejemplo, como esto, ¿sí? Esto ya es la aplicación de HTML, de CSS, perdón. Y pues como tal, este es el inicio de todo. De hecho no sé, dato curioso, si ustedes han visto que cuando el internet está bajito, Gmail les permite cargar una versión solamente en HTML, que se ve algo similar a esto. Justamente pues por el tiempo de renderizado y todo esto, que consume más datos y carga un poquito más lento, entre más estilos utilices, más animaciones utilices, pues solamente carga lo básico que es su estructura. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Generalmente todas bajo las mismas bases, ¿verdad? Todas las páginas están construidas pues dependiendo de la empresa. Por ejemplo, Google tiene su estética. En ese caso su estética se llama Material Design. El Material Design pues es más que todo una serie de estilos creados por Google. Pero pues eso también depende mucho del desarrollador y de la tecnología que se utilice. Sin embargo, todas las páginas, si es a lo que te refieres, José, todas las páginas están construidas con HTML, CSS y JavaScript como mínimo, ¿sí? Como mínimo esas tres cositas. Entonces pues ya la adición de frameworks, ya sea de frameworks de diseño o frameworks de trabajo como tal, son otras herramientas ya hechas por demás desarrolladores que nos permiten hacer las cosas un poquito más fáciles, no reinventar la rueda. Es decir, por ejemplo, para un framework de diseño yo tengo unos estilos predefinidos para un botón, simplemente importo la librería y ya me da esos estilos sin tener que volverlos a escribir para cada página que yo haga. Entonces, pues, si te refieres a las tecnologías básicas, o bueno, los lenguajes básicos, entre comillas, sí, están construidos bajo las mismas bases. Pero pues ya la estructura o la forma de estructurar una página web ya depende de cada desarrollador. Es decir, yo puedo cuadrar esta misma grilla que ustedes ven acá, puedo cuadrarla de diferentes formas. Puedo cuadrarla con no sé, con una grilla que me diga este elemento va acá, este elemento va acá. Otros simplemente las ponen en sus espacios con otro tipo de layout, entre otras cosas.
De hecho, creo que sí, la página, la página de Condor podría ser un buen ejemplo, pero pues esa la miramos más adelante. Bueno, listo, entonces ya sabemos qué es lo que compone el HTML, ¿cierto? Hay un segundo que esta cosa se bugueó mi celular. Y entonces lo que yo les decía como tal, que para programar en HTML, como es un lenguaje de marcado, se van a utilizar etiquetas. Las etiquetas básicamente están construidas con un inicio y un final. Un segundo, ingreso otra vez al Jamboard, a ver si me deja. Aquí. Creo que ya. Listo, entonces están predefinidas con una serie de etiquetas. Las etiquetas tienen un inicio, ¿sí? Etiqueta, que se vería representado así, y un final. El final tiene la característica de tener un slash. Esto otra vez, etiqueta. Este es un tag de HTML. Esto es un tag de HTML. Y es con lo que nosotros vamos a estar trabajando. Ay, no se actualiza esta cosa. Tal vez por el internet. A ver si... Ah, ya. Sí, definitivamente era el internet. Qué pena. Entonces, tenemos como tal el inicio de una etiqueta que se ve representado así. Ya, ahora sí. Y el final, que sería este. Y eso es un tag HTML. Dentro de lo que haya dentro de esta etiqueta va a variar dependiendo de su tipo. Es decir, dentro de una etiqueta para un párrafo solamente va a ir texto. Dentro de una etiqueta para separar secciones, pues van a ir varios elementos. Dentro de una etiqueta de un botón, pues va a ir, no sé, el texto del botón o un icono que vaya a representar el botón. Y todo este tipo de cosas. Sin embargo, no todas las etiquetas tienen un inicio y un final. Hay algunas etiquetas tales como para hacer imágenes que solamente tienen un inicio, entonces es una etiqueta de algo así, imagen, y simplemente se cierra. Cabe aclarar que ese tipo de etiquetas también tienen el slash, solamente que pues lo tienen es al final de la etiqueta. ¿Estas cómo funcionan? Estas funcionan pasándoles atributos. Y ahorita vamos a mirar para qué son los atributos. Que esto me quedó borroso. Los atributos son algo como esto. Un segundo. Aquí. Entonces tenemos el tag image, que básicamente tiene un recurso que va a ser, no sé, un gatito, y se va a cerrar. Entonces src de source. Entonces estas etiquetas que se autocierran simplemente están caracterizadas porque tienen este tipo de atributos. Igualmente las etiquetas que se abren y se cierran van a tener esos atributos, pero pues generalmente tienen algo aquí. ¿Esto cómo lo podemos ver en código? En código, como yo les mostré la clase pasada, vamos a ir abriendo el Visual Studio Code, VS Code. Como yo les estaba diciendo en la clase pasada, estas etiquetas pues se ven algo así. Se abre un párrafo y se cierra un párrafo y dentro hay un texto. Se abre la etiqueta, hay algunas que tienen atributos como estos estilos y se cierra la etiqueta. Otras que no necesitan cerrarse, esta es la imagen, por ejemplo, tiene un atributo de estilo, tiene un atributo de dónde saca la imagen y ya simplemente esta se cierra aquí. ¿Sí? Algunas se pueden cerrar con un slash aquí, otras simplemente pues ya se cierran así. Bueno, listo, entonces ya sabemos que el HTML está compuesto de etiquetas y esa es su forma. Sin embargo, nosotros, como lo vimos la clase pasada, pues podemos escribir un documento de texto que tenga simplemente un párrafo y eso lo abrimos en el navegador y se renderiza como un párrafo, ¿cierto? Pero al escribir una página web, es ideal que tenga una estructura. ¿Una estructura en cuanto a qué?
Una página web va a tener dos características principales. Vamos a ir acá. ¿Sí? Entonces supongamos que este es nuestro navegador, ¿cierto? Y este navegador, bueno, acá tiene su barrita de búsqueda y toda la cosa, ¿cierto? Y acá va a estar, aquí dentro va a estar nuestra página web. Entonces, todo lo que va a hacer esto, que desde aquí, todo esto, va a ser el body de nuestra página, ¿sí? El cuerpo de nuestra página. Acá van a ir todos los elementos, que quieres que haya un botón, que quieres que haya una imagen, que quieres que haya unos textos. Todo eso va a ir dentro del body. Pero hay otra cosa que no se ve, ¿sí? En la estructura de una página, para crear una página web y sobre todo las páginas web que son sencillas, siempre va a haber un body y va a haber un head. Así como una personita, básicamente una cabeza y un cuerpo. El body, como les dije, es donde van a ir todas estas etiquetas que nosotros podemos ver. Sin embargo, en el head es, por decirlo así, como la cabecera de lo que se le envía al navegador, ¿sí? Entonces esta página la renderizó un navegador porque nosotros accedimos, no sé, a jamboardgoogle.com, ¿sí? Entonces el navegador va y busca en los servidores de Google y dice como, listo, esta es la página que tengo que renderizar. Entonces esa página se va a ver como un sobrecito, ¿sí? Y ese sobrecito va a tener una descripción. Entonces va a decir como, soy un documento HTML. No sé, utilizo UTF-8. Que toca cargar estos recursos antes de cargar la página, ¿sí? Y dentro de ese sobrecito, o sea, si nosotros cogemos y abrimos ese sobre, que es lo que ya va a renderizar el navegador, justamente vamos a encontrar lo que es el body, ¿sí? Y el head es esto que yo les decía acá, lo que primero lee el browser o el navegador para saber cómo renderizar la página. Entonces, si no sé, si es un HTML o un XML. XML pues es otro cuento que no voy a ahondar en eso. Qué código de caracteres utiliza, que si utiliza estilos, entonces que también vaya y coja las hojas de estilos, que si utiliza scripts, que primero vaya y cargue los scripts antes de cargar la página. Todo este tipo de cosas van a ir en el head. ¿Y cómo se representa esto en código? Esto en código, básicamente nosotros podemos abrir nuestro Visual Studio Code, ¿cierto? Coger y hacer un HTML normal, no sé, index2.html, ¿sí? Entonces ustedes abren el Visual Studio Code, generalmente, pues para la extensión que yo les dejé, tienen que crear una carpeta, o sea, para que puedan abrir, o sea, para que le puedan dar clic acá y dice Open with Live Server, para que le puedan abrir así como les dije la clase pasada. Se tiene que tener una carpeta, ¿sí? Entonces, pues al principio, por ejemplo, supongamos que esto no está acá, simplemente le dan File, Open Folder, cogen y miran, no sé, crean una carpeta acá, web, por ejemplo. Cogen, crean la carpeta, seleccionan la carpeta, ¿sí? Ahí les abre la carpeta. Entonces la carpeta pues está vacía, simplemente le dan añadir nuevo archivo. En este caso le va a poner index.html y ya pueden utilizar la extensión del Open with Live Server, ¿cierto? Una cosa que nos ayuda mucho este IDE es que justamente tiene abreviaciones END, esto que nosotros vemos acá. Básicamente, para no hacerles el cuento largo, esto son algunos atajos que nos permiten hacer estructuras fáciles, ¿sí? Entonces en Visual Studio Code simplemente ponen este signo de admiración y ya les completa con una estructura básica de HTML. ¿Listo? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Tienen alguna? Por favor, les pido que de una vez los que puedan y tengan el Visual Studio Code
me vayan siguiendo, con eso pues les puedo ir preguntando. La extensión es Live Server, sí. Entonces van acá y la extensión es Live Server. Esta. Si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, pues me dicen, ¿vale? Entonces, listo. Como les contaba, esta es una estructura de HTML, ¿sí? Entonces, ya el Visual Studio Code nos la genera automáticamente, con eso no tenemos que estar recordando cosas. Y pues, ¿de qué se compone esa estructura? ¿Cierto? Esa estructura se compone principalmente de un doctype, simplemente es lo que yo les dije que en el sobrecito dice como documento HTML. ¿Por qué? Porque pues hay otro tipo de documentos que también puede renderizar el navegador. Lo que yo les decía de XML y todo ese tipo de cosas. Entonces primero dice como es un documento HTML. Luego justamente abre el tag que dice como de aquí en adelante va a ser todo lo que es HTML. Todos los tags que están definidos en el HTML. ¿En qué lenguaje? Pues en este caso pues se pone en inglés porque mi Visual Studio Code está en inglés. Pero pues no tiene mucho lío, ¿sí? Entonces dice HTML en lenguaje inglés. Y aquí comienzan las partes que yo les estaba hablando, el head y el body, ¿sí? Aquí entra el body, como ven no hay nada porque pues literalmente lo que genera la estructura básica es una página web sin nada, ¿sí? Es como un sobrecito vacío, solamente como con remitente y toda la cosa. Entonces dice cómo va a utilizar los caracteres UTF-8, pues esto es algo estándar, por decirlo así, acá en Estados Unidos y en todos los países. Esto va cambiando, es para los países chinos y todo este tipo de cosas. Compatible con Edge y algunas compatibilidades si necesitan otras también se ponen en el head. Acá también dice como en la página web se va a adaptar como tal a la pantalla, ¿sí? Entonces con una escala de 1.0 se va a adaptar a lo que es la pantalla, es decir, si ya la página web es más chiquita, pues se va a ir adaptando y demás. Sin embargo, los elementos y su organización no se van a ir adaptando a menos que les digamos cómo se van a adaptar. Simplemente pues esto es como todo lo que se vea va a ser en un ancho de 100%, por decirlo así. Y este title, para los que ya han visto HTML y demás, ¿me pueden decir qué significa este title? Así como por duda. Ese es el título que va a mostrar el encabezado de la página. Exacto, entonces si ven acá en la pestañita, dice document, ¿cierto? Entonces ese document, si ustedes lo quieren de una vez cambiar, por ejemplo, le pongo mi pestaña, entonces va justamente a cambiar lo que es la pestañita de arriba. También sirve pues para un título como tal del documento, pero pues es como un cambio visible que se puede, uno de los pocos cambios visibles que se puede ver a través de ese head. Entonces por ejemplo también le puedo decir como footer que lo lea, e igual también se va a cambiar acá. Dejémoslo así. Entonces, ¿alguna duda como tal con la estructura del HTML? Cinco, 4, 3, 2. Ok, supongo... Ay, coño. Supongo que no hay dudas. Entonces, ya que tenemos como tal la estructura, ¿sí? Vamos a hablar sobre todo de lo que es el body. El body, si nosotros vemos, va a cubrir todo lo que es... Vamos a ver cómo les muestro esto. Bueno, acá sí. El body va a cubrir todo lo que va a ser nuestros elementos. Entonces, si nosotros le ponemos un botón, ¿sí? Un button, por ejemplo, acá ya en Visual Studio Code también nos tiene los atajos para de una vez crear el tag, o sea, no tenemos que estar abriendo este símbolo y cerrando este símbolo, simplemente pues yo le escribo button, así, button,
Y aquí en esta llavecita significa que me va a autocompletar. ¿Sí? Entonces tenemos un botón que dentro de ese botón, dentro de este tag, vamos a escribir como enviar, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué pasa en la página. Entonces nos sale un botón que es enviar y justamente el body comprende solamente ese botón. Si nosotros vemos acá en el inspector, el body solamente va a comprender ese botón. Entonces todo lo que es ese espacio blanco que no está señalado es lo que está fuera del body. Es decir, si nosotros le queremos poner un color de fondo, por decirlo así, al cuerpo del documento, tenemos que tener cuidado en ese tipo de cosas, ¿sí? Que el body se va a ajustar dependiendo de los elementos que vayan dentro de él. Ya es diferente si nosotros le decimos como el body va a tener todo el ancho y todo el largo que se vea en el dispositivo, ¿sí? Pero pues eso ya es definición de estilos. ¿Qué más podemos agregar? Podemos agregar un párrafo. Ajá. Y también se va a ver reflejado acá, ¿sí? Podemos generar lo que es un título. Vamos a ir organizando estos elementos. Y los títulos, ¿cómo se generan? Son un título. Vamos a ver qué pasa si yo le doy así. Entonces, miren la diferencia. Ambos son textos. Esta es texto y esta es texto. Pero, como ven, se ven muy diferentes a la hora de que el navegador los lea. ¿Cuál es la diferencia? Que estos tienen un estilo predefinido y dicen como, esto es título, entonces vamos a hacerlo más grande y con negrita. Y esto es un párrafo, bueno, pues lo vamos a dejar así vanilla y a lo que marca, ¿cierto? Entonces, como tal, cada navegador tiene unos estilos ya definidos para estos tags en forma, por decirlo así, vanilla, ¿sí? En forma básica, estos tienen de una vez unos estilos dependiendo de cada navegador. Ya que nosotros queramos que este título sea rojo, que este título sea azul, eso va a estar dependiendo de lo que es el CSS, ¿cierto? Siguiendo por la línea de los títulos, ¿sí? No solamente tenemos este título grande, también tenemos algunos títulos de menor descendencia. Título 2, por ejemplo. Entonces, si ven, este es un poco más pequeño, la tipografía es un poco más pequeña. Título 3. Entonces cada vez se va haciendo más pequeña. Al igual, estos H's van en proporción hasta, si no estoy mal, el 6. Entonces tenemos 4, 5 y 6. Y esto lo vamos a cerrar. Ya. Entonces, como ven, cada vez se va haciendo más pequeño. ¿Y por qué tienen estas convenciones? O sea, es decir, porque yo no le puedo poner un H1 a todo el documento y simplemente cambiarle los estilos, no sé, que estos H1 sean más chiquitos, que estos H1 sean más grandes. De hecho, se puede hacer y eso depende de cada programador, de cómo programe sus cosas. Sin embargo, pues ya teniendo esta convención es mucho más fácil distinguir la jerarquía entre títulos. Recuerden que yo les hablaba ayer no, sino la clase pasada, sobre por qué fue creado el HTML. En un principio, el HTML era sobre todo para artículos, ¿sí? Entonces, todavía sigue conservando esa jerarquía de artículos. Es por eso que encontramos cosas como estas. Para nombrar títulos, subtítulos, subtítulos de subtítulos y así sucesivamente, ¿sí? Esto con respecto a texto. También existen otros tags que son tags de imágenes, ¿sí? Así como nosotros lo veíamos, tenemos un tag de imagen que solamente se abre porque lo que va a jugar acá no es lo que esté contenido, ¿sí? No es el contenido que esté dentro del tag, sino que se va a guiar por sus atributos. Es una imagen, tiene un atributo de src, que es recurso, ¿sí? Source en inglés. Y este alt simplemente es para cuando no encuentro la imagen. Simplemente si yo lo escribo ahí, dice no encuentro la imagen.
porque este src está en blanco o es un archivo que no existe, por decirlo así. Entonces, a cambio de este, pues ponen este. Entonces, si nosotros cogemos una imagen cualquiera, en este caso son michis, y la guardamos en acá está, la guardamos en nuestra carpeta, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá ya está, y le damos el recurso oip.jpg. Vamos a ver qué pasa. Ya en vez de decir no encuentro la imagen, ahora pone una imagen de un gatito, ¿sí? Para eso sirven este tipo de tags. Hay otros tags que son para video, otros tags que son para audio, todo este tipo de cosas. Pues básicamente en HTML hay una infinidad de tags. Y pues yo no les puedo dar como tal todos los tags que existen, porque si no me tardaría 1000 años explicándoles cada uno de ellos. Entonces, para eso el convenio de la W3, que es justamente lo que rige como tal las páginas web en su forma básica, tiene esta página, W3 Schools, que nos va a indicar muchos tutoriales tanto de HTML como de CSS, como de JavaScript. También tiene algunos para SQL, Python, etc. Pero los más importantes, pues, que vamos a tratar acá son los HTML y CSS. Básicamente acá tiene tanto introducciones, ejemplos y cada uno para lo que uno quiera, ¿sí? Entonces, si yo quiero poner un link, me voy acá a links. Entonces, links con colores, por ejemplo. Este es un link tipo botón, no sé, los colores en HTML, las tablas en HTML, cómo está constituida una tabla en HTML, las listas, cómo sería las listas. Si yo quiero enumerar alguna cosa, pues lo hago de esta forma. Entonces, si acá también tiene un editor online, por si ustedes de una vez quieren ir probando. Entonces acá tienen sus ejemplos y uno los puede ir modificando. Entonces acá dice como tiene un H2, que un H2 es para un título. Y abajo tiene como tal la lista. La lista comienza con una UL y cierra con una UL. Y dentro tiene cada uno un ítem de DLI. Entonces, ¿qué significa? Un orderer list y la lista como tal, list ítem de lista. Entonces, si tú quieres una con punticos, pues usas una UL. Si tú quieres una de números, usas una OL, ordered list, así como lo tienen acá. Y así sucesivamente. Entonces básicamente tenemos un montón de tags que pues pueden ir mirando y pueden ir probando. Y una vez les voy a pasar el link de la página, por si lo quieren ir chismoseando. Ahorita más tardecito se los paso por WhatsApp. ¿Hasta ahorita alguna duda, pregunta o inquietud? Por ahora no. Listo, muchachos. Entonces llegó el momento de llamar a alguien al azar. Supongo que hay algunos que también saben HTML así de forma básica, así que ¿alguien me quiere decir algún tag que yo no haya mencionado? ¿O llamo al azar? Pues maybe algunos que se usan bastante son los div y los section. Exacto, justamente quería que dijeran eso. Gracias, Luis. Eso, algún tag que yo no mencioné y sobre todo que es muy importante y se usa bastante, son los divs y los section. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero decir como, bueno, voy a armar una página web sencilla, ¿cierto? Entonces, voy a decir que es un título, mi primera página web. ¿Listo? Va a ser un título, entonces, no sé, quiero decir como, voy a hacer mi página web de mi presentación. Entonces, voy a decir
no sé, mis hobbies, por ejemplo, una sección que diga mis hobbies, ¿cierto? Entonces acá justamente voy a tener el hobby, que es amar gatitos, claro está. Voy a tener una descripción que va a decir, no sé, amo los gatos, pero no, mentiras, amo los gatos. Vamos a irnos por lápiz. Y va a tener un botón, ¿sí? Entonces si yo organizo esto de esta forma, vamos a ver cómo queda en el HTML. Va a decir mi primera página web, mis hobbies, una imagen, amo los gatos y un botón. ¿Listo? Podemos ir eliminando esto porque no nos va a servir para el ejemplo. Y yo quiero tener otra sección, ¿cierto? Entonces ya quiero tener otra sección del mismo nivel, es decir, no va a ser una subsección de mis hobbies, sino va a ser, no sé, dónde estudio. Entonces va a tener algo similar, una imagen. Entonces en este caso pues me da pereza poner una imagen de la distri, entonces solamente le va a poner en la distri. Y un botón que en vez de diga enviar, por ejemplo, ver más. Vamos a ver qué tal va. Entonces dice mi primera página web, mis hobbies, amo los gatos, dónde estudio y en la distri. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y a qué viene el cuento? El cuento viene a que esto, como tal, si uno lo ve así, pues bueno, más o menos uno sabe cómo diferenciar dónde inicia una cosa y dónde inicia la otra, ¿cierto? Pues por los H2. Pero pues imagínense de estas páginas web que tienen un montón de funcionalidades, ir escribiendo cosas así todo el rato, pues uno se va a volver un 8. Y 2, el navegador pues no va a saber cómo seccionar cada parte, ¿cierto? Para eso existen los tags div y estos tags section. Ambos funcionan básicamente para lo mismo, en su estructura básica funcionan para lo mismo, funcionan para agrupar elementos y dentro de ellos pues generalmente van a ir cualquier otro tipo de tag, ¿sí? Entonces yo puedo poner un div y acá adentro los hobbies, incluso lo intento para que se vea más organizado el código. Y pues generalmente no se combinan como tal, ¿sí? Este section ya es una nueva convención, es decir, dicen que se debe utilizar más que el div actualmente, pero pues cualquiera de los dos está bastante nice, ¿sí? Entonces generalmente no se combinan, se usa uno o el otro, pero pues eso va a depender de cada quien. Si ustedes ven la página no cambió básicamente nada, a excepción de que si nosotros la inspeccionamos, pues tenemos esto, div y section. Y como ven, si se señala en azul, ese div va a contener estos elementos y ese section solamente va a contener estos elementos. ¿Para qué sirve? 1, para organización. 2, para separar partes de código que quiero que tengan unos estilos y otras que quiero que tengan otros estilos diferentes, que eso ya lo vamos a ver. Para que el navegador entienda más fácil y le sea más fácil llegar a los elementos, ¿sí? Es decir, si yo lo tengo todo en una sola sección, por decirlo así, le va a ser muy difícil distinguir este H2 de este H2. En cuestión de que, por ejemplo, yo quiero que este H2 sea de color rojo y este H2 sea de color azul. Sí, se podría hacer a través de una clase, pero pues también diría como, si está dentro de este div, los títulos van a ser rojos. Si está dentro de este section, los títulos van a ser azules. Eso es como formas para poder hacer estilos y poder programar también bastante fácil. Una pregunta. Dime. Digamos, si tengo más de un section y yo quiero que tenga un color específico cada uno, ¿cómo puedo nombrar a cuál section es del que estoy hablando? Listo. Entonces, justamente, pues vamos a pasar, ya que vimos estos tags, ¿sí? Vamos a pasar a lo que son los estilos, de una vez. Entonces, acá dentro del body, voy a crear un tag, o sea, se puede hacer de dos formas. Uno, dentro del HTML, así como nosotros lo veíamos en el ejemplo del correo, ¿cierto? Entonces acá podríamos poner como style, un atributo llamado style igual a,
no sé, background color, red o blue, lo que sea. Entonces miren lo que pasó, justamente ese background va a ser, o sea, para ese section justamente se va a aplicar ese background. Sin embargo, esta es una opción que yo la utilicé para los correos porque no tiene la capacidad de renderizar, por ejemplo, esto, ¿sí? Un tag estilo, esto, que también es un tag de HTML, y esta convención es demasiado vieja, ¿sí? Esto se utilizó en los puros principios, esto ya no se debería estar haciendo como tal. ¿Por qué? Porque queda muy engorroso añadirle a cada, tanto para el programador como para el navegador, añadirle a cada cosita su propio estilo dentro de un atributo. Simplemente es mejor que lo lea del otro lado y pues dependiendo de que se seleccione, pues le vaya aplicando los estilos, ¿sí? Entonces pues generalmente esto no se hace. Hay otras dos formas básicas. Una, cuando estás trabajando con páginas simples y no quieres tener como otro archivo por aparte, ¿cierto? No quieres tener otro archivo por aparte, entonces pues simplemente abres estilos, le dices como los H2 van a ser de color azul, color blue, ¿cierto? Entonces mira lo que pasó, los H2 se volvieron de color azul. Listo, pero a lo que venía la pregunta del compañero, ¿cómo hago para que estos tengan un estilo y estos tengan otro? Entonces eso se van a llamar selectores en CSS. Vamos a buscarlo por acá. Imagen. Ay, por acá hay una imagen que me gustó. Esta. Esa. Selectores en CSS. Entonces miren que acá en la imagen tenemos element selector, clase selector, ID selector. Selector de elementos, selector de clases y selector con IDs, ¿sí? Esos selectores, ¿cómo van a funcionar? Esto que tengo acá es un selector de elementos. Cada cosita de estas es un elemento de HTML, un tag de HTML. Entonces, le digo como todos los elementos que son H2 van a tener este color. Si yo quiero decirle como los H1s van a tener, me genero acá de una vez, van a tener color agua marina, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. Este, que es un H1, es un elemento H1, va a tener color agua marina. Como ven, estos dos no cambiaron sus colores porque no son H1, son H2, ¿cierto? Entonces, este es un selector como tal de elementos, ¿sí? Pero yo quiero decir como, no, este H2 no quiero que tenga ese color. Yo quiero que este sea rojo y este sea azul, ¿sí? Podemos dejar que uno de los dos por defecto sea azul y otro, decirle como ID igual a lo que yo quiera, hobby, por ejemplo. ID igual a hobby. ¿Qué estoy haciendo? Diciéndole al navegador, este es un H2, pero es un H2 que se identifica como hobby. El ID es único, así como la cédula es única e intransferible. El ID para la programación se va a utilizar de forma única, ¿sí? O sea, solo este elemento va a tener esta palabra. ¿Por qué? Porque si yo me voy a hacer referencia a ella, es porque todo lo que esté dentro de este tag va a tener esos estilos. No solamente aplica para estos tags, también aplica para estos. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo le digo en estilos que me seleccione este y que cambie de color? Entonces, a diferencia de estos que son selectores de elementos, para seleccionar un ID justamente tengo que utilizar el numeral y el nombre del ID, ¿sí? Esto como tal, esto que está acá y esto que está acá tiene que ser igual, ¿sí? Listo. Entonces, como esto y esto son iguales, todo lo que escriba adentro va a tener un cambio. Entonces, si le pongo color red,
van a ver que esto se va a poner rojo, a pesar de que al principio le dijimos que era azul. Como esto es más específico, ¿sí? O sea, como esto es único de este elemento, se va a aplicar este estilo. Es decir, cuando regeneró la página, ¿sí? Cuando la renderizó, dijo como listo, todos los archivos van a ser azules. Le puso azul a esta, le puso azul a esta. Pero luego dijo, pero esto tiene un ID. Entonces le cambió el azul y le puso color red, ¿sí? Yo puedo tener otras propiedades que justamente, por ejemplo un background, que justamente se pueden sobreponer. Es decir, esto funciona de forma jerárquica. Asimismo, así como nosotros tenemos esto, H1, H2, H3, H4, que es como, este es el más grande, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, así hasta el H6. Esto funciona de la misma forma, funciona de forma jerárquica. Al funcionar de forma jerárquica, se va a la forma más específica. Es decir, si yo acá digo que todos los archivos van a tener un color y un background color, no sé, no, blanco no. ¿Sí? Van a tener un background color de este color. ¿Qué creen que pase? O sea, así como está el código, ¿qué creen que pase? Voy a ir acá y vamos a preguntarle a alguien al azar así para que participe. Señor Nelson David. Hola, sí. Perdón, ¿cómo era la pregunta? Si yo tengo este código como tal, ¿sí? O sea, que tengo Ujú. esto, que los archivos van a ser de color azul, van a tener este background, y que que es un ID de hobby, va a tener un color red. ¿Qué es lo que va a pasar con los H2? Van a ser los dos de color azul, y van a tener este background, ¿o qué va a pasar? Van a tener todos, pues, color azul la letra, ¿no? Y el background va a ser el color que le puso. Y además de eso, pues, la sección del hobby, ¿no? El hobby va a ser rojo. Listo, entonces Sí, rojo. Ujú. eso es lo que va a pasar. O sea, justamente los backgrounds se mantienen, pero como la propiedad color se sobrescribe, pues este hobby va a ser rojo, justamente. Gracias. Vale. Listo, entonces como tal esto funciona de forma jerárquica. Todos los archivos van a tener un color y un background, pero como el hobby es más específico en cuestión de color, va a aplicar nada más el background acá y el color acá. ¿Por ahora alguna pregunta? Creo que no se escuchó. Chale. Bueno, lo que estaba diciendo es que justamente el color es lo único que va a cambiar. Este background se va a mantener del mismo color. Entonces, ¿alguna pregunta? Era lo que estaba diciendo. Listo. Entonces, como no hay preguntas, vamos a pasar al otro tipo de selectores. Estos son, ¿dónde es que yo tenía esta munda? Acá. Entonces ya vimos los selectores de elementos, ya vimos los selectores de ID. Ahora nos falta ver los selectores de clase. Los selectores de clase, al igual que los selectores de ID, ¿sí?, se van a ver reflejados acá. ¿Y cómo? Justamente de esta forma, class igual a un nombre cualquiera. Entonces en este caso, no sé, div hobbies, por ejemplo, ¿sí? Entonces este puede ser un nombre cualquiera con tal de que acá esté representado de la misma forma. Entonces este así solito significa un elemento, este con numeral significa un ID, y ¿cómo significa una clase? Con punto. Entonces acá div hobbies.
Entonces si yo le digo punto div hobbies, va a seleccionar todos los elementos de acá que tengan esto, clase div hobbies. ¿Cuál es la diferencia entre un ID y una clase? ¿Alguien me quiere ayudar en eso? No sé, a mí. Bueno, Yo, dale. que el ID es único, solo se lo puedes aplicar a un elemento, mientras que la clase le puedes aplicar la misma clase a diferentes elementos. Listo, exacto. Justamente la clase se puede aplicar a varios elementos. Es decir, yo puedo tener esto 2 veces y esto va a ser válido. ¿Por qué? Porque es una clase. También lo podríamos, o sea, ustedes pueden hacer el experimento y pueden poner como ID hobby y ID hobby, justamente. Y no va a pasar como tal, o sea, nada, según yo. No va a pasar como tal nada. Pero esto como tal ya es un error de sintaxis, ¿sí? O sea, es decir, si algún otro programador lee y dice como, esto es un ID, pues solamente vas a saber que esto va a ser para este elemento, no para este y para este, ¿sí? Entonces, pues, funciona como tal, pero pues funciona de mala forma, ¿sí? O sea, generalmente la idea es que las clases sean para varios elementos y los IDs solamente sean para un solo elemento, ¿listo? Acá justamente vamos a seguir cambiando todo lo que es el color, en este caso color 2 puntos. Iniciamos con con papaya web. Entonces acá, como estos dos tienen justamente esa clase, van a cambiar su background. Perdón, es que le puse color y no background color. Lo que quería poner era este, background, raya color, ya. Ahora sí, justamente estos dos divs que son acerca de los hobbies van a tener este background, y este que está solito, que es un section y no tiene esa clase, pues no se le va a aplicar este estilo, ¿sí? Yo puedo tener incluso esto, la clase no, o sea, si yo tengo este punto class, o sea, punto y el nombre, no importa el atributo que yo se lo ponga, ¿sí? O sea, puede ser este div y este section y va a funcionar igual. Ya es muy diferente que yo tenga como div.div hobbies, ¿sí? En ese caso, miren que ya este section, a pesar de que tiene esta clase, no se le va a aplicar el estilo, porque digo como todos los div de clase, esta clase, ¿sí? Eso es como unas formas de especificar los elementos, por decirlo así. ¿Alguna pregunta? 1, 2, 3, 4, 5. Supongo que no. Entonces, ya como tal, vemos cómo aplicarle estilos a algunos tags HTML bastante básicos, ¿sí? ¿Qué más faltaría por ahí? Listo, entonces nosotros vemos esto y pues decimos como, no es una página web muy bonita, ¿verdad? Se nota que no tengo estilo. No, mentiras. Nosotros vemos esto y pues sí, los colores están bonitos y todo eso, pero pues una cosa es agua marina, otra cosa es roja, otra cosa es azul, otra cosa es medio cafezosa. Entonces pues esto no se ve como tal, muy bonito. Entonces la idea también del desarrollo frontend no es nada más ponerle colorcitos a algunos elementos y ya, sino justamente también es que tenga una cohesión y un diseño como tal. Sí, para esto esa es una de las razones por las que existen los frameworks de diseño. Cada framework o cada marco de trabajo, cada herramienta tiene su propio estilo, ¿sí? Hay algunas que son para diseños más minimalistas, otras que son para diseños más estrambóticos, todo ese tipo de cosas. Pero pues si uno va justamente a desarrollar una página que no necesite algún framework de diseño, hay que poner mucho cuidado en eso, que los colores sean acordes, que no se vea mal, que por ejemplo si toda la página va a tener bordes redondeados, que efectivamente todos los bordes, incluso los de los botones, sean redondeados.
y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Así como ustedes lo ven como tal, no se ve muy lindo. Vamos a estructurarlo de una manera que se vea bonita y presentable. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues mi primera página web, en este caso, no sé, le voy a poner mi nombre. Entonces ya no quiero que ese H1 sea color agua marina, simplemente lo voy a dejar así. Y le voy a decir que se centre. Creo que así puede funcionar. No, no es align item, sino era... ¿Cómo era? Align content, align self. Bueno, una de las formas de centrar también puede ser como margin auto. Esto también funciona. Bueno, claro está que para algunas veces el centrar elementos y el cuadrar elementos puede ser algo engorroso, pero pues hay algunas formas que nos ayudan a centrarlos. Ahorita se me fue la paloma de cómo centrar un texto, pero como tal podemos darle espaciados a estos elementos. Es decir, como ven, esta imagen acá, esta del gatito, está muy hacia la izquierda, es decir, está literalmente pegada al borde del div como tal. ¿Sí? Ustedes ven que el div por el background se extiende todo y pues esto nada más está ocupando esa porción. Entonces, cada elemento tiene una función de espaciado. Si nosotros podemos ver acá, no sé si acá aparezca, elemento, no, es que es por lo que no tiene estilos. Disposición, ya. Si ustedes pueden ver acá, justamente cada elemento tiene una disposición. ¿Sí? Va a tener una cajita como estas. Acá ustedes pueden ver que tiene margin, border y padding. ¿Sí? Estos son las tres componentes principales de cómo nosotros vamos a cuadrar los elementos en una página web. Margin, que es lo que está en amarillo, lo que ustedes ven ahí, o sea, ese amarillo justamente cubre la zona y es la razón por la que no está pegado ese texto a la imagen, ¿sí? El margin lo que quiere decir es que es el espaciado de ese elemento con otros elementos, ¿sí? Es decir, el espaciado que tiene ese elemento dentro de la página, el espaciado que va a tener con respecto a un botón, con respecto a otro texto como ese H1 que está ahí. Y eso es como tal. El border, si nosotros vamos aquí, justamente, esto es mis hobbies, vamos a... Sí, algo, estás muteada. Ay, no me digas. Como que no... No, mi micrófono me está valiendo verga. Ayuda, gente. ¿Aló? Bueno, esperemos que ahí funcione. Bueno, espero no mutearme más. Si alguna cosa, por favor me avisan porque como que se está muteando solo. Eso, gracias Andrés. Es Text Align Center. Justamente si nosotros vamos aquí, escribimos el H1, Text Align Center. Y vamos acá, justamente ya se centra nuestro elemento. Ay, se me había olvidado. Entonces, lo que les decía y lo que ustedes estaban viendo ahí sin ninguna explicación como tal, era que cada elemento se puede cuadrar, así como nosotros le dijimos como Text Align Center, ¿sí? Ese Text Align, vamos a ver que tiene, nada, como tal,
Esa propiedad simplemente lo que hace es centrar, no pone ningún margin, ni ningún border, ni ningún padding, ¿sí? Entonces, como tal, los H1, H2 y H3 y etcétera van a tener unos espaciados predefinidos por defecto, es decir, esa es la razón por la que esto no está pegado a esta imagen, ¿sí? Y es por eso que nosotros al seleccionarlos podemos ver esas líneas amarillas que ustedes ven ahí. Esas líneas amarillas significa que ese elemento tiene un margin. Un margin es el espaciado que va a tener de un elemento con sus otros elementos, ¿sí? Que va a tener este texto con esta imagen que le sigue. En cambio, si le seguiría un botón, por ejemplo en este párrafo, justamente ese párrafo está separado del botón gracias a un margin. Pero ¿qué es lo que pasa? Aparte del margin, nosotros tenemos otras dos propiedades, ese border y ese padding. Como ven, dentro de lo del padding está de color azul. Y eso como tal significa el contenido del elemento, ¿sí? El contenido es simplemente, por ejemplo, para un H1 es el texto. Eso que dice Julieta tiene Arriaño, eso es el padding. Eso es el elemento como tal. Si nosotros vamos a ese H1, le vamos a escribir padding 10 píxeles, vamos a ver qué pasa. Mira, primero que todo se espació, ¿cierto? Pero si nosotros miramos el elemento como tal, si nosotros lo seleccionamos, vamos a ver que tiene una parte amarilla, una parte azul y una parte morada, ¿cierto? Lo que les decía, la parte azul es el texto como tal, la parte amarilla es el espaciado con los otros elementos, y la parte moradita que se ve ahí es justamente lo que tiene ese contenido de espaciado con dentro, ¿sí? O sea, es el espaciado interno, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos ese mismo padding, no solamente al H1, sino al H2, van a ver que ese background, justamente, se va a hacer un poquito más grande. O sea, este texto, ¿dónde está? Este texto, justamente, el texto va a ser lo que está en azul, pero pues lo que está en morado justamente se agranda ese espacio, ¿sí? Entonces se agranda el espaciado interno y pues ya se le suma más que todo el margin. Entonces esto sirve mucho para la agrupación de elementos, ¿sí? O sea, no solamente sirve en H2. Si nosotros cogemos y en vez de hacerle esto a los textos, lo hacemos a los divs, vamos a ver que todos los elementos contenidos dentro del div, que es como una cajita, por decirlo así, van a estar separados de su contenedor, ¿sí? O sea, si ven el background que está acá, este background, se extiende un poquito más y cubre también la parte morada. ¿Por qué? Porque justamente ese padding se va a utilizar para, no solamente para textos, sino también para esas agrupaciones de elementos que no queremos que se vean tan pegados al borde, ¿sí? Entonces, Text Align Center, podríamos decir, no, esto yo quiero que se quede así, yo quiero ya quitarle como tal esto, ya no quiero que tenga eso, voy a borrar un div, vamos a cuadrar una tarjetica bien bonita, ¿sí? Mis hobbies, donde estudio. En este caso le voy a quitar esta clase, ¿sí? Entonces, para que se vea una con esta y una sin esta, pero quiero que todos los divs van a ser con este padding, ¿sí? O sea, no solamente el que está en el borde, sino también el blanquito, pues para que se vean alineados bien bonitos. Un segundo. Para que se vean alineados bien bonitos, pues les voy a poner ese padding, pero pues esto no es un div sino es un section. Entonces pues para unificar simplemente voy a cambiar esto por un div. Entonces ahí ven que ya todos los textos y todos los elementos están alineados y están un poquito separados. En este caso quiero que sea un poquito más grande, le voy a decir que 20 píxeles, con eso funciona, ¿cierto? Y le voy a decir también que el botón no sea este botón por defecto que se ve re feo, ¿sí? Al botón le voy a poner una clase. Entonces en este caso le voy a poner class btn, igual acá, class btn,
Y le voy a decir .btn que esto tenga un background, no sé, algo bonito que combine con esto más o menos. Ahorita no estoy pensando mucho en diseño, entonces podría ser esto, why not. Eso. Vamos a hacer que el border, que el padding como tal de ese botón tenga 10 píxeles. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. No, claro, es que claro, le puse punto y coma. Sí era con punto y coma, pero pues me faltaba arriba. Entonces si ven, este botoncito se hizo más ancho, ¿sí? En este caso 10 píxeles siento que se me hace mucho, entonces lo voy a dejar en 5. Voy a hacer que los bordes radius, esta propiedad es para justamente redondear los bordes. En este caso quiero que sean 20 píxeles. 20 píxeles está como mucho. Como en 10. Eso. Listo. Y de ahí de poco en poco, entonces ya no quiero que sea ese borde ahí todo raro que tiene, como el borde por defecto. Incluso le podría decir como border none y queda así todo planito. Esto me parece que sigue siendo mucho mejor. Entonces básicamente al aplicar estos estilos ya podemos ver un botón diferente a lo que nosotros teníamos. Le quité el borde como tal y también le voy a poner un borde radius a los divs que están acá. Entonces también si pueden notar, creo que le voy a aumentar un poquito el radio para que se vea así. Y ya poco a poco se va mejorando. Entonces ya no quiero que sea el color red, sino vamos a ver qué colores hay acá, así como de forma rápida. Tampoco quiero que sea azul. Vamos a ver qué tal se ve este. No se ve mal. Pero entonces ya no quiero que solamente sea bueno, este H2 se va a quitar porque pues ese azul no combina mucho. Y así sucesivamente. Incluso las imágenes yo también les puedo poner como sus estilos. Algunos estilos que les puedo poner a la imagen es un borde radius, ¿sí? Ya no se ven cuadradas, sino se ven así. Si yo le digo otras medidas para poner en todo esto que tiene como píxeles y todas estas cosas, también puede ser por porcentaje, ¿sí? Si yo le digo como un borde radius al 50%, miren, solamente ese 50% es un circulito. Si yo quiero poner una imagen así en circulito, esto funciona. Si yo quiero decir que este div justamente no ocupe todo este espacio, porque miren, básicamente hay un espacio totalmente en blanco de aquí para acá, y pues o sea, para algunas páginas no va a ser como tal, o sea, no todo va a estar alineado a la izquierda. Entonces yo le digo como los divs, acá tengo el estilo, los divs como tal van a tener un ancho máximo, así con esta propiedad, max white, un ancho máximo del 75%, no, del 50% de la página, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Justamente ese div ya se recortó hasta la mitad, literalmente. Si ustedes ven la pantalla, es la mitad. Si yo achico la pantalla, siempre va a seguir siendo la mitad, ¿sí? Hasta cierto punto, ¿sí? Hasta cierto punto esto ya como tal no es la mitad. ¿Por qué? Porque yo le dije un max white, ¿sí? Eso es como un ancho máximo que puede tomar, es decir, no se puede extender más allá de la mitad. Pero sí puede ser más chiquito, por ejemplo. Entonces, ya no tenemos que el div ocupe todo ese espacio, sino el 50%. Y le vamos a decir que vaya a tener un margin auto. Al decirle que tiene un margin auto, vamos a ver qué pasa. Justamente se centra en los elementos. ¿Y por qué se centra en los elementos? Porque este auto es para decirle que se ajuste como tal en la pantalla. Si yo lo hago más chiquito,
sigue siendo el mismo espacio tanto de acá como de acá. Eso es lo que significa el auto. Yo le puedo decir como, no, que yo no quiero un margin auto, sino quiero que tenga un espaciado de 40 píxeles. Si ven, se separó más de este lado izquierdo, pero ¿qué es lo que pasa? Dice como, listo, acá van a haber 40 píxeles, pero pues yo acá no puedo poner 40 píxeles si tengo un ancho máximo del 50%, es decir, acá siempre va a quedar un espaciado mayor, ¿sí? Eso es una de las cosas que no se puede como tal quitar. Entonces, eso es lo que me ahorro al ponerle el auto, que sea el mismo espacio de acá con el mismo espaciado de acá. Entonces, esa es una de las formas de cómo centrar elementos. Si nosotros inspeccionamos como tal, vemos que los dos divs están pegados uno del otro, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo acá tengo, en vez de class div hoist, le voy a poner un ID. Como ven, ya no me va a tomar el background, porque pues esto es un punto, tengo que pasarlo al numeral para que me lo vuelva a poner. Y si yo tengo un numeral, no sé, estudio, y le tengo otro background, como un light gray, este. Entonces, si yo le pongo acá el ID, perdón, tiene que ser el mismo que yo le puse. ¿Para qué? Para que justamente me ponga ese background acá. Y como ven, estos dos están muy pegados. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Alguna idea por ahí? No sé. Vamos a escoger a alguien. A mí. Un margin. Bueno, listo. Listo. Gracias, Jason. Entonces, justamente, le podemos poner un margin. Entonces, le decimos como todos los divs tengan un margin auto, pero yo quiero que arriba y abajo también tengan un margin. Justamente ese margin se está aplicando igual acá e igual acá. Pero pues arriba y abajo no tienen necesidad de ajustarse la pantalla porque cubren toda la pantalla, ¿cierto? Así como lo ven, como tal, siempre van a cubrir toda la pantalla. Pero quiero que estén separados, entonces este margin puede dividirse tanto en subpropiedades como aplicarse igual varios valores en la misma propiedad. ¿A qué es lo que me refiero? Si yo puedo simplemente decirle como margin bottom 20 píxeles, decirle como listo, solo el margen de abajo va a tener 20 píxeles. Como ven, este elemento, si nosotros lo inspeccionamos, este de acá va también a cubrir esa parte amarilla en la parte de abajo. En la parte de arriba no tiene nada porque solamente le dijimos margin bottom. Acá abajito, este de acá abajo, justamente también tiene lo mismo, tiene una parte amarilla donde hay un espaciado, porque se le aplicaron los mismos estilos. Si yo en vez de eso le digo como margin top, acá se va a seguir viendo igual, pero si nosotros inspeccionamos como tal los elementos, ya no vamos a ver esa parte amarilla abajo, sino la vamos a ver arriba, tanto ahí como en la parte de donde estudio. Entonces acá ya va a estar despegado al borde. Eso como tal se puede hacer de esta forma, ¿sí? Definir como cada una por separado, margin bottom, margin left, right, todo este tipo de cosas, pero también se puede hacer dentro de una misma propiedad, decirle como, vamos a ver si encontramos acá un recurso. CSS margin properties. Listo, entonces acá dice margin top, margin right, margin bottom y margin left, ¿sí? Arriba, a la derecha, a la izquierda y abajo, ¿sí? Pero lo que yo quiero encontrar es margin top, margin bottom, margin left. Pero conjunto, es que no encuentro la imagen como tal de acá. Listo, esta imagen no sirve. Acá está. Esta imagen no sirve, entonces acá ¿qué es lo que
lo que tenemos varias formas de definir el margen. Si nosotros tenemos margin acá 2.5%, acá dice, está utilizando el 5% para todos los márgenes, tanto arriba como abajo, como a la derecha, como a la izquierda. Si nosotros utilizamos dos valores, está diciendo, está usando el 5% para arriba y abajo y el 10% de derecha a izquierda. Si usamos tres valores, voy a mandarles esto por WhatsApp, un segundo. Se va a ver un poco pixeleado, pero perdón. Si nosotros utilizamos tres valores, entonces va a utilizar 12M y 13M para arriba, entonces el primero va a ser de arriba y el último va a ser de abajo. Y los cuatro, y este de acá del centro va a ser de derecha e izquierda, va a ser compartido. Y si ya nosotros usamos los cuatro valores, arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda, tipo siguiendo las manecillas del reloj, entonces va a ser algo así. Entonces si tenemos un valor, se va a aplicar aquí, 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 ¿cierto? Si tenemos dos, se va a utilizar el primero arriba y abajo, el segundo a la derecha y a la izquierda. Y ya luego, si tenemos 3 o 4, pues se va a seguir estas reglas. El primero para arriba, el segundo, si son 3, pues derecha e izquierda, y el último para abajo. Si son 4 es arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda. Podemos ver eso de esta forma. Tenemos los divs, entonces vamos a decir como 2 píxeles arriba, 4 píxeles a la derecha, no mentiras, esto está en auto, entonces, bueno sí, 4 píxeles a la derecha, 10 píxeles abajo y 20 píxeles a la izquierda. Entonces vamos a inspeccionarlos y como ven, la parte de arriba está un poquitico, que es simplemente los 2 píxeles. A la derecha está un poquitico más, se ve un poquitico más gruesa la línea amarilla, porque son 4 píxeles, abajo son 10 y a la derecha son 20, y a la izquierda son 20, perdón. Entonces, de esta forma, nos ahorramos el escribir margin top 2 puntos, 2 píxeles, margin right, por ejemplo, 4 píxeles, margin bottom 10 píxeles y margin left que habíamos dicho 10 píxeles. Este conjunto funciona igual que esto, ¿sí? O sea, si nosotros lo eliminamos no va a cambiar en nada, ¿sí? Pero pues es mucho más fácil escribir eso que todo esto. Asimismo funciona el margin y asimismo funciona el padding, ¿sí? El padding también tiene padding top, bottom, de derecha a izquierda y funciona igual. Si son 4 valores, se definen 4 valores. Si son 3, pues el primero arriba, el segundo derecha a izquierda y el otro abajo. ¿Alguna pregunta por ahí? Creo que no. Listo, muchachos. Como tal, esas son algunas formas y algunas introducciones a los elementos de HTML y algunas poquitas propiedades del CSS, ¿cierto? Nosotros podemos, con la combinación de estas, voy a dejarlo también en... ¿dónde está? Acá, margin outline, para dejarlo ahí centradito y bien bonito. Y esto es arriba y abajo, es acá, 10 píxeles. Ya. Y así se ve de forma bonita una página de presentación. Esto más adelante se va a convertir en tarea, es decir, el objetivo también de esto es que, como les dije al inicio del curso, van a ver de 3 a 4 tareas y la primera es que creen su página de presentación de esta forma. De esta forma en cuanto a que esa página va a estar dividida de secciones, así como yo tengo estos divs. Básicamente van a crear 2 o 3 secciones
eh, y la van a llenar como tal con su información personal. Yo creo que ya la otra semana les pongo el espacio para subir eso y va a ser entregada más o menos para la cuarta clase. Mientras la próxima semana seguimos viendo algunas propiedades del HTML y demás. Por ahora, ¿alguna pregunta o inquietud? No. Listo, muchachos. Vamos a hacer algunas preguntitas ahí como para terminar la clase, pues para algunos. Y con eso también vamos tomando asistencia. Entonces voy a ir a preguntar al azar. Nicolás Guzmán, ¿estás por ahí? Sí, Dime, ¿cuáles son los tipos de selectores de CSS? los de estilos, el que dice text align, por ejemplo, el del border radius, el de background color, padding y pues hay un montón más. Vale. Eso son como tal atributos, o sea, sí, como tal atributos. Los selectores como tal son estos de acá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto, ¿a qué estoy haciendo referencia? Un ID, A un ID. ¿Y si yo tengo esto? una clase, Bien. ¿Y lo último? una imagen, Una imagen, pero esto es... O sea, yo acá también tengo un H1 y un div. ¿Qué son todos esos? Unos... etiquetas. Ajá, unas etiquetas. Exacto. Gracias, Nico. Y pues básicamente esa es como tal la introducción o el HTML y el CSS básico. Creo que no es nada más como tal por hoy. Ya en la próxima clase vamos a ver otras formas de cómo cuadrar elementos y les mando la tarea como tal. Así que pues por ahora los voy a dejar de relax. Espero que también les haya gustado la clase. Y pues nada, si tienen alguna pregunta, pues hablen ahora y si no, pues me avisan por el grupo. Tampoco se queden callados. Denuncien, muchachos. No mentiras. Si no tienen más dudas o inquietudes, pues vamos a pasar. Ok. ¿Puedo ver las extensiones que tienes? Claro. Extensiones, déjame. Yo filtro por acá porque pues estas. Acá están instaladas. Entonces yo Bueno, tengo... sí, como más importantes, como para tener en cuenta. Listo. La más importante es el live server. Pero pues todas estas que yo tengo acá, pues son por desarrollos que yo he hecho antes. Esta es para justamente tener más control de los errores, sobre todo errores de sintaxis. Este es simplemente para que los colorcitos se vean bien y pues algunas son para otros desarrollos diferentes. Pero pues lo importante es simplemente tener esto, live server. No se necesita mucho pues debido a que es un curso básico. Vale, gracias. Bien, y pues nada muchachos, espero que les haya gustado la clase. Sin más que decir, pues no sé, espero que les haya gustado la clase. Y pues ya, nos vemos dentro de 8 días. La asistencia, ¿cómo la tomo? Básicamente preguntando al azar. Esta vez estuvimos preguntando al azar, entonces puede que lo llame en otra ocasión y demás, entonces pues así. Voy a dejar de presentar y voy a poner musiquita de finalización. Y pues qué pena los ruidos y demás si se escucha mucho. La verdad no puedo hacer mucho respecto a eso. Dale, pues no hay problema. Gracias. Vale. Gracias, hasta luego. Se cuidan muchachos. Los días, los
digas hasta luego. La soledad de quien compró tabaco y perdió el fuego. Las nubes van a amarte, el arte lleno de egos. El amor a primera vista suena chiste entre los ciegos. Los juegos de mesa que acaban en la cama. El sol insoportable y uno en llamas. Las calles que amas y los rostros que jamás vas a olvidar. Los amigos que te encuentras por casualidad en el mar. Los aún no llego pero casi. La maleta que dejé olvidada en el baúl de un taxi. La lluvia casi cayendo aún sin saber por qué. Las canciones tristes, los domingos sin fe. Los desamores que no se van con los años. Los dos que eran amantes y ahora solo son extraños. Las frases anónimas escritas en baños. Y los vos me gustas tanto que mejor te acompaño. Los discos y las bocas, los mundiales y mis muertos. El abuelo que se fue y no me vio en concierto. Toda historia termina con final abierto. Todos despertando y yo sigo despierto. ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto. Y si podré llenar la nevera con esto. Escupiendo versos, esquivando